Vamos a empezar. Buenas noches, bienvenidos. La clase de hoy, 28 de julio, física 1, ¿no? Entonces, en la plataforma están colgadas las tareas de los problemas sobre vectores. El día de hoy haré un ejercicio de vectores y vamos ya a entrar a lo que es movimiento rectilíneo uniforme. De manera tal que ya podamos entrar a los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una pregunta, ustedes del otro lado pueden ver la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Bien, entonces descomponer un vector fuerza de 1000 kilopondios. Descomponer un vector fuerza de 1000 kilopondios. Que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal, en sus componentes vertical y horizontal. Ya nosotros habíamos hecho otro ejercicio sobre un botecito, y que ese botecito navegaba en un río, y teníamos que graficar el vector resultante. Hay un dato muy importante que mencionar en el tema de vectores. Los vectores frecuentemente usted tiene que colocarlos en un plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano que nosotros conocemos es del eje X y el eje Y. Eso ya ustedes lo vieron en colegio y es el mismo concepto. Pero esta es una fuerza cualquiera. Ya van a ver ustedes más adelante el tema de fuerzas, el tema de velocidad. Todos ellos son vectores. De manera que tienen componentes, salvo que estos vectores descansen sobre uno de los ejes para nosotros poder afirmar que el vector no tiene componentes. ¿A qué me refiero? Si el vector que está con el marcador negro está inclinado y nos dice el problema que forma el ángulo de 53 grados con la horizontal, yo aquí imaginariamente coloco unas líneas punteadas y este vector va a tener una proyección, vamos a llamar el vector fuerza. Entonces va a tener una proyección en X, Fx, y va a tener una proyección en Y, Fy. ¿Cuándo no tienen esa proyección? Cuando, por ejemplo, el vector, el mismo vector fuerza, voy a dibujar el plano nuevamente, el vector fuerza forme 0 grados con la horizontal. ¿Qué significa formar 0 grados? Significa que está descansando sobre la X. Y aquí está mi fuerza. Aquí el vector no tiene componentes en Y, solo tiene componente en X. Entonces esta F va a ser igual a la fuerza en X. Entonces, matemáticamente, ¿cómo puedo calcular en verdad la fuerza o lo que representa este vector? Para calcular las Fx,
empleo una fórmula. Fx es igual al valor de f, siempre va a ser igual al coseno de teta. ¿Cuál es teta? Este ángulo. Esto puede llamarse por si acaso alfa, gamma, cualquier letra griega. Lo importante es que usted sepa que este ángulo que forma el vector con las X es el que va aquí para poder calcular el componente en X. Mientras que para calcular el componente en Y es F seno de teta para calcular el valor. Alguien va a preguntar, ¿y por qué queremos hacer eso? Porque más adelante tendremos problemas de otros capítulos y de conocimientos más avanzados en los cuales vamos a requerir hacer sumatoria de fuerzas. Entonces, puede darse el caso que hayan vectores que nacen de un mismo punto y de hecho ahí va a haber hay una tarea que yo les envié en la cual yo tengo 3 o 5 vectores. Miss, disculpe. Dígame. Miss, hay un compañero que está en sala de espera, si le podría ingresar, por favor. Disculpen, no me interrumpan para eso porque yo estoy viendo acá y todos están entrando. Disculpen, no quiero ser malcriada ni descortés, pero yo estoy viendo el sistema. Y en la medida en que las personas aparecen, yo les doy el ingreso. Pero no podemos tampoco interrumpir la clase ni retroceder porque el tiempo se agota y la grabación también. Bien, entonces le decía que hay un ejercicio en la tarea en la cual yo tengo 5 vectores. ¿Y qué me pide? Me pide allá la resultante. Entonces, por ejemplo, no se lo voy a resolver porque eso va a quedar para que ustedes lo realicen. Puedo decir que hay un vector así. Puedo decir que hay otro vector aquí. Puedo decir que hay un vector acá, un B3 y un B4. Ahí yo tengo, en este caso, tengo 1, 2, 3 y 4. Pero, ¿cuál es la característica del 4? Quiero preguntarle, por ejemplo, a Lisette Mendoza. Buenas, Miss, dígame. Buenas noches. Por ejemplo, ¿cuál de estos 4 no tiene componentes que tenga una sola componente? ¿Y por qué? ¿Cuál de ellos tiene una sola componente? Si decimos que conceptualmente un vector puede tener o tiene 2 componentes porque se proyecta sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Esto conceptualmente. Exceptuando una situación como esta, en la cual descansando sobre un eje, un vector, ya no tenga la sombra de proyección en el otro componente. Entonces le pregunto, para este caso de la tarea, ¿cuál de ellos no tiene los 2 componentes? ¿Y por qué? A ver, ayúdele Mónica Pin. Sí, Miss, por favor. Gracias. Ayúdele Mónica Pin. ¿Cuál de estos no tiene un componente? ¿Y por qué? A ver, Mónica, por favor, díganos. A ver, ayúdele Carolina Gutiérrez. Miss, buenas noches. Disculpe, es que tengo problemas con el internet.
yo veo que ahí tiene la Y no tiene un componente y la X. Así. A ver, vuelvo a repetir. Aquí hay un plano cartesiano que lo he dibujado de verde. Y sobre este plano estoy ubicando 4 vectores. Este es el vector 1, este es el vector 2, el vector 3 y el vector 4. Le pregunto, ¿cuál de ellos no tiene las 2 componentes y por qué? Yo sé la respuesta, Miss. Yo sé, pero necesito... El vector 1 es El B4. porque X, 4, porque solo está descansando en Y. ¿Cuál es? El vector X. 4, ¿verdad? Correcto. Sí, el vector 4. Componente. Entonces, a este vector me toca solo analizar el valor real de él con esta fórmula. Fy es igual al seno de teta. Y, por ejemplo, si decimos que teta es el ángulo desde las X hasta donde se abre el vector, el problema le dice que, por ejemplo, el B1 tiene 60 grados. El B2 tiene 45 grados. Y acá es 30 grados. Esos son los ángulos de abertura. Entonces, hago la pregunta. Al momento de aplicar mi fórmula para el vector 4, ¿qué ángulo debo considerar? Si yo empiezo a contar desde aquí, desde la X positiva, las aberturas de estos vectores. Y sabemos que este es el ángulo teta. Este también es ángulo teta. Este también es ángulo teta. Entonces, ¿con qué ángulo trabajo el vector 4? con el ángulo 5, licenciada. ¿Ah? Con el ángulo del vector 2, porque está en la misma línea que la No, Y. verá, eso es importante analizar. Yo no puedo decir que el ángulo del B2, que es 45 grados, voy con ese ángulo a trabajar el resto. Eso no puedo hacer, porque son ángulos diferentes. Son aberturas diferentes. Lo que puedo decir es que si un vector está descansando en un eje, significa que el vector de 0 grados hizo este movimiento. Y llegó hasta acá. Entonces, de aquí hasta la Y positiva, ¿cuántas de abertura hay? 90. 90. Más 90, 180. 180 más 90 a las formaciones 270. Entonces, ese va a ser el seno de 280, el que voy a considerar. Hay otro detalle muy importante que explicar sobre esto. Entonces, cuando yo quiero encontrar la resultante, ya no puedo yo usar el método del paralelogramo, porque ya tengo más de 2 vectores, y todos ellos tienen sus propias componentes en X y en Y. Entonces, aquí es donde yo debo de aplicar mi sumatoria de fuerzas. Entonces, tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en X y tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, debo de decir, por ejemplo, y encontrar todos los componentes en X y tengo que todos los componentes en Y. Y ahí sumar cada componente. Bien, vamos a hacer uno sencillo porque como solamente estamos haciendo
una explicación de una tarea, que es importante que usted la analice y la desarrolle. Entonces, veamos, por ejemplo, la resultante de este vector, que tiene un ángulo θ de 53. Entonces, mi componente en X, ¿cómo lo voy a calcular? Fx es igual. La fuerza es de 1000 kilopondrios. 1000 kp. Por coseno de 53 grados. ¿Cuánto da eso, señores? Por favor, sus calculadoras. Calculadoras, por favor. 1000 por coseno de 53. ¿Cuánto da? Coseno de 53. A ver, por favor, yo necesito participación de todo el mundo. ¿Qué me puede decir? Indagación. 601,81. Pero no 600, es 0,660. Miss, pero aquí sale 601.81, sale, Miss. Sí, más. No puede salir 600. Ustedes no están viendo que adelante hay un 0. Coseno de 53. El coseno de 53 sale 0,60. No hay ningún valor de coseno de seno que salga con 600, si eso están viendo algo, está mal en su cálculo. O están aplastando mal las teclas de la computadora, de la calculadora. Entonces, esto es 0,6018. Entonces, eso multiplicado por 1000 significa que 1000, que es el valor de la fuerza, por el coseno 601,8. O 602. ¿Pero qué unidades? Esto está dado en kp, 1000 kilopondrios. kp. Ahora vamos a calcular Fy. Fy es igual a 1000 por seno de 53. Fy es igual. ¿Cuál es el seno de 53, señores? Nuevamente su calculadora. 0,798. Correcto. Entonces 1000 por 0,798. 6. Entonces la fuerza en Y es 798,6 kilopondrios. kp. Entonces, ahí tenemos las dos componentes. Esas son las dos componentes, porque el problema le dice descomponer. Pero si el problema le pidiera la resultante, entonces la resultante va a ser igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado, y esto es r cuadrado. Esa es la resultante. Mucho ojo, y muy importante esta aclaración. Yo estoy haciendo uno de los problemas que está en imágenes que están subidas en su académico. De ahí, de esas imágenes salen las tareas. Y de ahí saldrá, obviamente, su examen. Entonces, por favor, en el académico va inclusive a quedar subido también un foro sobre las temáticas que hemos visto, que son vectores, y ahora que vamos a entrar a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, usted tiene que alimentar el foro. Todas estas actividades estarán disponibles
hasta el 11 o el 10 de agosto. Usted tiene que irlas resolviendo, tiene que escanear lo que usted resuelve y eso subir al sistema. Cuando escanee sus ejercicios, tiene que hacerlo a baja resolución, a 100 pp, para que pueda luego transformarlo en PDF y que no pese demasiado el archivo. Porque son imágenes las que usted estaría subiendo, las imágenes de sus ejercicios hechos a mano. Cuidado, alguien va a copiarlo. Yo me voy a dar cuenta cuando usted copie. En el libro está la resolución, pero hay pequeños detalles que les falta y que solamente uno puede darse cuenta cuando lo resuelve. Entonces, haga los ejercicios, revise el material que está subido en el académico, haga las tareas y alimente el foro. Ese foro va a quedar abierto tipo blog. Usted tiene que subir su opinión, así como yo les he hecho ese dibujo y les dije, bueno, este componente en Y, ¿tiene o no otros componentes? Usted me responde y me ha dicho, no, no tiene porque está descansando en el eje de las Y. Perfecto. Eso puede ser un foro, un tema de foro. Y usted tiene que ir alimentando el foro. Bien. Le decía que para estos casos, cuando tenemos los vectores en descomposición, yo debo de encontrar también la resultante, si es que lo pide el problema, si no, no. Originalmente el problema solo le pide descomponer el vector fuerza, y hasta aquí llega la resolución. Pero ahora yo le voy a añadir la resultante. Entonces la resultante tiene la fórmula de R cuadrado es igual a la suma de fx, a la sumatoria de las fx, más la sumatoria de las fy. Este signo que yo he dibujado aquí es un signo griego que indica sumatoria. Entonces, R es igual. Como en este caso solo hay una componente en X, eso entra directamente aquí. Pero si hubiesen dos o más vectores, que es el tema de la tarea, yo tengo que ver hacia qué lado, en este caso fx o la sombra de fx es una sombra positiva. Pero puede darse el caso que yo tenga una sombra negativa de fx. Entonces ahí el signo de esto será menos fx. Y yo debo de el valor positivo, restarlo con el negativo y ahí podré obtener esta sumatoria. Para este caso directamente, fx es 601 o 602 redondeando, elevarlo al cuadrado, más fy 799. ¿Por qué los he redondeado? Porque el decimal es superior a 5. Y eso elevado al cuadrado. Para deshacerme de este r cuadrado y dejarlo solo como r, este exponente pasa a transformarse en radical. Pasa a transformarse en radical. Por favor, calculadoras, 602 al cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 602 al cuadrado? 362.404. Ya, 362.404. Más 799 al cuadrado, ¿cuánto da eso? 638.401. Más 638.401. Ya, entonces sume 638.401 más 362.404. ¿Esto a cuánto es igual?
1.805.000. Pero a este millón le voy a sacar la raíz cuadrada. Saque por favor la raíz cuadrada de ese millón. ¿A cuánto da igual? 1000.40. R es igual a 1040. ¿No hay decimales? ¿Hay decimales o no? Por favor, Es que señor. la respuesta es 1000,40. Ah, 1000,40, ya, eso. 1000,40. Esa es la raíz cuadrada de un millón, ¿no? Confirme ya. Esta es la resultante. ¿Pero qué unidades? Si teníamos fuerza en X kilopondio, fuerza Y kilopondio, esto es kilopondio. Esta es la resultante. Preguntas, por favor, señores. Preguntas. Miss, una consulta. En coseno de 53 sale 0,60 y el 8 que está ahí entre paréntesis, ¿qué es? No, no es paréntesis, es 60/18. Ah, ya, Miss. Gracias. Coseno de 53 es 0,6018. Es un 1, no es un paréntesis, es un 1. Preguntas, señores. Bien, intenten trabajar cuando hay dos vectores. Por ejemplo, voy a inventarme en este instante, voy a alterar el ejercicio del libro. Y voy a, en este momento, este plano cartesiano, y a este mismo plano voy a añadirle otro vector. Voy a añadirle... No se ve, Miss, no se ve. No se ve. Ahí. Ya. Entonces voy a añadirle otro vector que sea este fuerza 1. Voy a añadirle una fuerza 2. Y este teta para la fuerza 2 va a ser, siempre vamos a trabajar con el ángulo en relación a X. Eso es muy importante que usted recuerde, siempre. Entonces, vamos a decir que este ángulo mide 30 grados. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Ya obtuve el fx de 1. Vamos a ponerle el nombre. Fx1, Fy también de 1. Y vamos a borrar este resultante porque ya vamos a alterar estos resultados. Cuando yo quiera buscar la resultante de estos dos vectores. Entonces, ahora esta F2 también tiene proyecciones. Y yo imaginariamente hago mis puntos suspensivos, mi proyección y mi proyección. Entonces, la proyección de F2, muy importante, este largo es F1Y y este de acá es F1X. Pero F2 también tiene proyección sobre el eje de las Y. Por lo tanto, este más pequeñito es F2Y. Y tiene proyección sobre X. Y este es F2X. Por favor, ¿está claro esa añadidura que le estoy haciendo al problema?
Bien, entonces ahora quiero hallar la resultante de ellos. Igualito, hago yo este análisis para encontrar los valores de F1Y y F1X, correcto. Lo mismo hago para F2. Entonces, F2 es igual, F2X es igual a la fuerza, vamos a suponer que este tiene de fuerza 20 kilopondrios. Ya. F2 tiene 20 kilopondrios. Ojo, siempre tienen que tener las mismas unidades. No puedo yo tener aquí kilopondrios y por acá encontrar libras, no puedo. Siempre debo de trabajar con los sistemas MKS. ¿Cuál es el sistema MKS? Metro, kilogramo, segundo. O CGS, que son centímetros, gramos y segundos. Acuérdense de eso. MKS y CGS. CGS, centímetros, gramos, segundo. Y MKS es metro, kilogramo, segundo. Bien, entonces vamos a calcular F2X. Eso es igual a 20, que es la fuerza 2, por el coseno de teta. F2X es igual a 20 por el coseno de 30 grados. ¿Por qué de 30? Porque es el ángulo que forma con respecto a las X. Es esa abertura. Es esa abertura. Entonces, en sus calculadoras, por favor, ¿cuánto da coseno de 30 multiplicado por 20? 17,32 kilopondrios. 17,32 kilopondrios. Ya. Vamos ahora a buscar el valor. Ahora, aquí hay algo muy importante. Este F2X, ¿qué signo va a tener? ¿De qué lado del eje, del plano cartesiano? Negativo. 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 Por lo tanto, este va a tener el signo negativo. Negativo. Y así lo voy a asumir cuando haga yo la sumatoria completa. F2. Vamos a hacer F2. F2Y es igual a F2 por el seno de teta. F2Y es igual a 20 por el seno de 30. ¿Cuánto da esa? 10. Menos 10 kilopondrios. A ver, ¿cuánto da? Menos 10 kilopondrios. ¿Cuánto da, por favor? Menos 10. 10 kilopondrios. No puede dar menos 10, disculpe. Seno de 30, ¿cuánto? 10. 0,5. 0,5, ya. 0,5 por 20, 10 kilopondrios. Muy bien. Ya. Entonces, yo ya tengo, pero este F2, ¿qué signo tiene? ¿Tiene él? ¿De qué lado del eje está? ¿Del positivo o del negativo? Positivo. Del positivo. Entonces, él está bien, se queda con positivo, no hay ningún problema. Ahora, voy yo a buscar la resultante. Para hallar la resultante, ahí viene lo que les decía, hago una sumatoria de fuerzas. En este caso, la sumatoria de Fx va a dar igual a 0. Y la sumatoria de Fy también va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay, por ejemplo, un peso aquí guindado. Ya ustedes van a ver unos problemas en los cuales haya un bloque, una bola, un ascensor, una persona, y ellos estén, por ejemplo, colgados de unas cuerdas. Pueden ser que las cuerdas estén así, puede ser que los objetos tengan cuerdas a los costados. Entonces, ahí ya esta sumatoria ya no va a ser igual a 0. Entonces, sumo todas las X. La primera X es F1X. Y
La segunda X es negativa. La segunda es F2X. Entonces, voy yo a hacer esta sumatoria. De manera que tengo yo, podemos hacerlo de esta manera. Para que se les haga un poco más sencillo. Entonces, las componentes horizontales. Vamos a las X. Fuerzas en X y fuerzas en Y. Fuerzas en X, 601,8. ¿Qué signo? Positivo. Y la fuerza 2 en X es negativo, menos 17,32. La Y, la F1, es de fuerza. La F1 en Y es 798,6, positivo. Y la F2 en Y F2 en Y, 10 kilovoltios. También positivo. Ya, ahí están en la parte inferior. Entonces, con sus calculadoras, 601,8 menos 17,32, ¿a cuánto es igual? 584,48. 584,48. 84,48. ¿Qué signo? Como son signos diferentes, se resta y se pone el signo del mayor. En este caso, positivo. La FY, ahí es diferente, porque yo tengo dos signos positivos. ¿Qué me dicen las reglas matemáticas? Signos iguales se suman y queda el mismo signo. Por lo tanto, este va a ser igual a 808,6. 208.6. 808. Entonces, ahora, ya que he obtenido este valor, que es la sumatoria de fuerzas en X y en Y, ahora a esto yo le voy a aplicar la R. Mi R cuadrado es igual a la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces ahora yo tendría que ir a la raíz cuadrada de 548,48 al cuadrado más 808,6 al cuadrado. Y a eso sacarle la raíz cuadrada. Por favor, ¿está claro en qué es o cuál es el procedimiento cuando yo tengo varias fuerzas que están ubicadas en un mismo plano? Repito, nuevamente, es importante siempre considerar este ángulo y que este ángulo sea el que parta desde la base de X. Y tiene que ser este siempre con respecto al eje de las X. Si yo tengo una fuerza, por ejemplo, en el tercer cuadrante del plano, este teta va a ser siempre esta abertura. Esta abertura. Si yo tengo una fuerza en el cuadrante, siempre será esta abertura. Teta. Y eso es lo que voy yo a colocar en mi fórmula para encontrar el valor de esa fuerza. Ahora alguien va a decir, pero ya la fuerza tiene el valor de 1000. Sí, pero este valor no es
un valor que representa como tal la componente en X o la componente en Y. Tenemos que ir, por favor, apaguen esos micrófonos. Entonces, este valor de los componentes es necesario. Pero de la escuela de oración hay que quedarse por la alabanza que estamos escudriñando. Por favor, nuevamente. Ay, hoy día, no sé si hoy día presentan la alabanza, mami. Mentira. Sí. ¿Qué no va? Por favor, las cuestiones personales. Oración. Jiménez, apaga. Tenemos la hora de oración, mami. Termina 8:30 la oración. Kenia, Judith, por favor, apaguen, que ya mismo concluimos el ejercicio. Bien, entonces, por favor, preguntas sobre esto. Preguntas. Bien, ya estamos sobre el tiempo. Les voy a pedir que prendan los micrófonos para hacer la toma del capture de pantalla. Por favor, enciendan los micrófonos para el capture de pantalla.